Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos domingo tras domingo a través de estas transmisiones. Estamos en una serie que comenzamos la semana anterior y hemos titulado Evidencias de Vida Nueva. La lectura para el día de hoy la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2. Estaremos estudiando en esta serie las cartas del apóstol Juan. Dice así la palabra del Señor. Te recuerdo que es lo más importante en el tiempo de predicación. Primera de Juan 1, 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y poderosa y viva palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. La lámpara de Wood es un dispositivo pequeño, portátil, que usa luz negra para iluminar áreas que no pueden verse claramente a simple vista. En el ramo médico, sobre todo en el dermatológico, ha sido de gran ayuda este instrumento, pues al sostener la lámpara sobre el área de la piel que desea explorarse en una habitación oscura, las bacterias y los hongos, si se encuentran presentes, se ven fluorescentes, es decir, se hacen visibles bajo la luz. Este procedimiento no conlleva ningún riesgo y por medio de la exposición a la luz es posible distinguir si existe algún agente que esté provocando daño en el paciente. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Juan utiliza simbólicamente los elementos de la luz y oscuridad como opuestos lógicos. Comienza exponiendo el mensaje que es luz. La luz tiene la capacidad para mostrar la realidad de la fe de aquellos a los cuales dirige Juan esta exhortación a manera de carta. Dividiremos el texto en dos secciones. En la primera de ellas vamos a ver un solo versículo, el versículo 5, que nos expresa que Dios es luz. Versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Juan afirma haber transmitido el mensaje que había oído de él. No es muy claro y de hecho existen debates entre los eruditos bíblicos respecto a quién se refiere Juan al mencionar él.
Algunos mencionan que se trata del Padre, otros de Jesús, lo cual corrobora el contexto de los primeros versículos en esta carta. Lo importante en este verso 5 es que Juan transmitió el mensaje, y este mensaje es que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. La luz de Dios es una excelencia, es un atributo de Dios que enfatiza su santidad, su pureza, su verdad, su justicia. Estos atributos de Dios y que Dios es luz, puro y santo, es corroborado en otros pasajes de la Escritura. El Antiguo Testamento constantemente menciona que Dios es luz, pero en específico, el Salmo 104, en el versículo 1 y 2, el salmista, probablemente David, dice las siguientes palabras: Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad, te cubres de luz como de un manto. En algunos episodios, en la narración de la historia de Israel, a través del Antiguo Testamento, el Señor, Dios, se reveló como fuego y luz a su pueblo o a algunas personas en el Antiguo Testamento. Es probable que David, al escribir este salmo, tenía en mente algunos de esos episodios que observamos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también corrobora que Dios es luz. En la carta o en el escrito de Santiago, la carta universal de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, en la versión Reina Valera 1960, tú puedes leer lo siguiente: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Interesante es también que el apóstol Juan descubre con total claridad quién es la luz divina, la luz de Dios entre los hombres. En el Evangelio, que es titulado con su nombre, el Evangelio de Juan, menciona en diversas ocasiones que la luz de Dios es una persona, que la luz de Dios es Jesús. En Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, podemos leer: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, la imagen de la luz se hace visible en la persona del Señor Jesucristo. Más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús es entonces la luz de Dios, Dios, quien es luz y quien está revestido de luz, una luz inaccesible, la hizo accesible a la humanidad, revelándola por medio de la persona de Jesucristo, el Hijo coeterno de Dios. Una vez que el apóstol Juan enfatiza este fundamento en esta sección de su carta, avanza para corregir la postura o la perspectiva de algunos dentro de la congregación de creyentes. Repite en 3 ocasiones un término que será nuestra guía en la segunda sección de esta predicación, a la cual la titulamos 3 peligrosas afirmaciones. Esta es la segunda sección. Tanto el versículo 6 como el versículo 8
y el versículo 10 comienzan de la misma manera. Sí afirmamos. Tres peligrosas afirmaciones. Son tres afirmaciones sutiles. En México tenemos un refrán que dice así: del dicho al hecho hay un gran trecho. Significa que es fácil decir, pero no hacer. Que hay una distancia amplia entre el simplemente hablar y el llevar a cabo. Por la evidencia que nos muestra la carta de Juan, es probable que en la congregación de creyentes a quienes dirige su epístola, había quienes decían tener comunión con Dios. Leemos esta primera afirmación en el versículo 6 y 7 que dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sin rodeos, el apóstol menciona la gran diferencia de decir tengo comunión con Dios, o como escuchamos en nuestro tiempo, en los diversos grupos sociales, mucha gente dice yo creo en Dios. Creer o tener comunión con Dios se manifiesta de una manera práctica y no solamente es algo intelectual o simples palabras. Como dice el apóstol Juan, se trata de un estilo de vida transformado, un estilo de vida diferente. Pues habrá quien afirme creer en Dios, pero sus obras, su estilo de vida manifiesta más vivir en las tinieblas, en la oscuridad. A este tipo de personas Juan les llama mentirosos, porque ellos no tienen una comunión real, como la Escritura enseña, con el Señor. La diferencia se muestra en vivir en la luz, pues Dios es luz. La manera práctica que muestra, lo menciona en el versículo 7. Esta manera es vivir en la luz, se manifiesta cuando tenemos comunión unos con otros, cuando vivimos en el perdón constante de Dios, como menciona la parte final de este versículo 7, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Probablemente muchos en este momento con sinceridad podemos decir, creo en Dios, tengo comunión con Él. Una prueba de ello sería analizar en nuestro corazón las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué tal me llevo con los que están a mi alrededor? Especialmente con aquellos que dicen como yo, tener comunión con Dios, creer en Él. He experimentado el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Mayor aún, estoy siendo perdonado y estoy amando a los demás como Jesús me ama y me perdona a mí. El texto nos muestra dos afirmaciones peligrosas, dos afirmaciones más. Versículo 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. En estas dos afirmaciones que forman parte de esta segunda sección, nos muestra la reacción que algunos de los creyentes dentro de la iglesia habían tomado, las reacciones que habían tomado al escuchar algunos pensamientos no bíblicos respecto al pecado. Es muy probable que se estaban gestando ideas o pensamientos que tiempo después serían conocidos como el gnosticismo. Este pensamiento o esta doctrina enseñaba que se requería una iluminación mayor y especial, una iluminación interna en el estado espiritual. Una rama del gnosticismo sería el docetismo, que afirmaba una dualidad. Decía que el hombre está separado en su interior y su exterior, que el interior es totalmente puro, mientras que el exterior es aquel que hace lo malo y comete pecado. Por lo tanto, lo importante era lo interior, pues en lo exterior no importaban si se pecaba o no. Y esta perspectiva falsa, por cierto, una perspectiva en contra de la Escritura, empezó a gestar ideas entre algunos creyentes. Es por ello que el apóstol Juan les escribe, para afirmarlos en la fe y para enseñarnos qué es lo que podemos y debemos hacer con el pecado. Esta doctrina del docetismo decía que el pecado afecta el exterior y por ello no era necesario hacer mucho caso de ello. Al entender esta cosmovisión, podemos entonces comprender con mayor relevancia lo que nos dice el texto, pues nos menciona que hay dos supuestos que trata Juan. En el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado. Luego el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado. En ambas situaciones, tales afirmaciones son sutilmente engañosas y muy peligrosas. En el verso 8 nos dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y luego el verso 10, si afirmamos que no hemos pecado, hacemos a Jesús mentiroso. Pero esto no es posible, porque el apóstol Juan ya ha dejado claro que Jesús es la luz de Dios y que en Él no hay oscuridad alguna. El pecado, traducido en la Biblia como falta de conformidad a la voluntad de Dios o la transgresión a ella. El pecado es parte de nuestro existir y se encuentra presente en cada momento. La Biblia nos dice que de lo profundo del corazón de nuestro interior nacen los malos deseos, las malas sospechas, que el pecado se anida dentro de nosotros y que se manifiesta con actos externos, como son nuestras palabras, como son nuestra conducta hacia los demás y aún también nuestros pensamientos. La naturaleza humana, a través de su historia, ha buscado soluciones para no sentirse culpable respecto al pecado. Hay quienes piensan que no han pecado porque nunca han matado, porque no han defraudado la confianza de otro, porque nunca han secuestrado, ni violado, ni desamparado a sus padres o a sus hijos. Los pecadillos que en ocasiones cometemos, tendemos a maquillarlos con pues no es tan malo. Además, todos lo hacen. Se trató de un pecadillo piadoso. Vivir practicando el pecado, por más inocente que éste parezca,
La Biblia lo traduce como vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Y esto no va conforme a la voluntad de Dios, pues Dios es luz, totalmente santo, totalmente puro, y quien en su palabra nos dice que no dará por inocente al culpable, que el alma que pecare, esa morirá. O como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es entonces que Dios resuelve este problema? Los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de este pasaje de Primera de Juan responden a esa pregunta. Nos dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Una vez más, el apóstol, con gran amor, con gran cariño, nos dice: queridos hijos. En la versión Reina Valera se lee: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. El deseo del apóstol es que vivamos una vida santa y pura. Sin embargo, él reconoce y sabe que somos débiles y que caemos en pecado. Para ello nos recuerda que tenemos un abogado, un intercesor. La palabra intercesor o abogado se traduce como paracleto en griego. Es uno que está a nuestro lado para presentar pruebas a nuestro favor y que nosotros salgamos libres. Y nos dice que ese intercesor es Jesucristo. La solución entonces es Jesús, quien se entregó al sacrificio en la cruz, quien derramó su sangre, quien entregó hasta el último suspiro, su último aliento, para pagar el pecado de la humanidad. Y de esa manera hacer efectiva su salvación y su perdón en aquellos que serían llamados para tener comunión con Él. Aquellos que seríamos llamados para andar en su luz. Es probable que nosotros estemos en alguna situación como las que describe el apóstol Juan en esta sección. Es decir, que tal vez solo de palabra hemos dicho creer en Dios, pero estamos viviendo en oscuridad. Si tal es tu situación, te tengo una buena noticia. Hay solución para ti. Tal vez afirmamos que no somos tan malos, que de vez en cuando cometemos algunos pecadillos, pero hasta ahí. Para nosotros también hay solución. Pues no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado tan pequeño que no se deba confesar. La solución la tenemos en el versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué hace eso Dios? Si hemos dicho que Dios es luz, que es santo, que es puro, que es perfecto, que es justo, ¿cómo es que Él puede hacer eso por nosotros, perdonarnos? Lo puede hacer porque nuestro abogado, nuestro intercesor, porque Jesús está a nuestro lado y Él pagó el precio y satisfizo la demanda divina. Hay algunos para los cuales no hay solución. Para aquellos que viven en la oscuridad y aún dicen
quiero seguir viviendo así. Para aquellos que rechazan al único medio de salvación de Jesús, para ellos no hay solución. Mi estimado televidente, vengamos a Jesús tal cual somos y estamos. Vengamos confesando a Jesús nuestro pecado y recibamos su luz para andar en la luz. Oremos. Dios bendito, que habitas rodeado de luz, gracias damos, Señor, por el mensaje de tu hermosa palabra que hoy nos impulsa a vernos tal cual somos, siendo iluminados por la luz de tu Hijo Jesús en nuestro interior. Podemos vernos a nosotros mismos y reconocer nuestra necesidad del perdón que solo podemos obtener por medio de Cristo Jesús. Hemos pecado, Señor, y hoy confesamos nuestras transgresiones. No hemos hecho lo que te agrada, y algunos hemos afirmado conocerte viviendo de una manera que no refleja tu presencia entre nosotros. Por la obra de tu Hijo Jesús y por los méritos logrados por Él en la cruz del Calvario, te pedimos perdón. Y damos gracias a ti, Señor Jesús, por abogar, por interceder por nosotros. Espíritu Santo, guíanos a mirar y a andar en la luz de Jesús. Es en tu nombre, Señor Jesús, que pedimos todo esto. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Les envío un caluroso abrazo a todos aquellos que nos sintonizan. Nos vemos en la siguiente transmisión. Continuamos con la serie Evidencias de Vida Nueva.